Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. El viento rabioso golpeó las contraventanas cerradas y Harry se estremeció. Maldijo entre dientes y apartó los ojos de la ventana donde arreciaba el tiempo de diciembre, devolviendo su atención a la pantalla del viejo teléfono inteligente de su única fortuna. El niño se sentó reflexivo ante la mesa cubierta con un mantel de hule con un chillón estampado floral. A su abuela le gustaba todo lo colorido, lo brillante, y en general, lo colectivo, pues Harry lo desdeñaba. Pero ahora no lo hacía, porque la abuela no lo habría oído de todos modos. Y no lo habría oído por dos razones. Primero, ella no estaba en la casa, estaba en el granero. Segundo, estaba muerta allí. Harry se encogió de hombros temblorosamente. La ola de frío que habían prometido los meteorólogos, récord incluso para finales de año, era la prueba de que la última pensión de la abuela debería haberse gastado en reparaciones de la casa, no en caridad. Vieja tonta. Harry apretó los dientes e incluso ahora estaba enfadado por su decisión. La casa está como un barracón, toda podrida, y ella sigue dando saltos, haciendo tonterías, está mal de la cabeza. Bueno, ¿qué ayuda al refugio de animales, cuando ellos mismos son casi peores que los perros del vecino viven? Una vez uno de los blogs que Harry miraba utilizó la expresión oscilaciones emocionales y ahora el tipo sintió claramente como él mismo oscilaciones en ellos, porque después de la irritación en el único de su familia se compadeció, entendió por qué la abuela se puso así, sucedió cuando mamá y papá murieron. Hacía apenas 5 minutos estaban bromeando, riendo y diciendo que le traerían a su hijo algunos regalos de la ciudad, y a Selena una almohada ortopédica, para que al menos pudiera dormir con su osteocondrosis. Luego subieron al coche, salieron del patio, condujeron por la carretera del pueblo y... De repente, el coche se desvió bruscamente, como si el conductor hubiera decidido trazar una curva pronunciada. Le fallaron los frenos y trató de hacer algo en un ataque de pánico. El morro del coche chocó contra el poste de electricidad. El parabrisas crujió, volando en pedazos, y los padres que no tuvieron tiempo de abrocharse el cinturón de seguridad, como los médicos explicaron más tarde, murió en el acto. En general, en un accidente de este tipo, que tenían la oportunidad de sobrevivir a esto los médicos también dijo. Pero... así sucedió. Harry todavía recordaba claramente cómo la abuela aullaba, cayendo de rodillas, como su boca se abría de par en par y su diente de oro brillaba. Recordaba las nubes de polvo de la carretera que se asentaban tras el accidente y el amargo olor a ajenjo en el aire calentado por el sol, recordaba cómo le miraba su madre. No, ya no podía mirarle, pero le parecía que le miraba con reproche. ¿Por qué, dicen, no lo detuvo, no lo salvó? Harry tenía entonces 8 años y debía empezar el primer curso dentro de 2 semanas. Por eso sus padres fueron a la ciudad a hacer las compras escolares. Y él sabía, desde hacía meses, que era responsable de sus muertes. Incluso se lo contó directamente una vecina, Ariana, apodada Saltichica por los niños por su carácter duro y la costumbre de azotar con ortigas a cualquiera que se arriesgara a escalar su parcela. Si no hubieran ido a comprarte para el colegio, estaríamos vivos, dijo Saltichica. La abuela, que había estado llorando en silencio junto a la cómoda, donde ahora había fotos de la familia con cintas negras en cada una, dejó de hablar bruscamente, saltó hacia su vecina, regañándola con palabras tan soeces como nunca se había permitido, apartó a Saltichica de un empujón. Harry, no me escuches, habló rápidamente, acariciando los hombros y la espalda de su nieto con las palmas temblorosas. ¿Tú no tienes la culpa de nada? Mamá y papá no murieron, se fueron volando, ahora están bien, beberán miel y comerán jalba, y te cuidarán desde las nubes. No es culpa tuya, Harry, no llores, ya no dejaré que nadie te haga daño. Desde entonces habían pasado 10 años. La propia abuela había ido varias veces a la ciudad, había regresado, se había sentado en silencio y había bebido gotas del corazón, y luego, con las gafas puestas, se había sentado a la mesa y había hojeado unos papeles, había escrito algo, había murmurado algo en voz baja.
Ya más tarde Harry se enteró de que la abuela no estaba inmediatamente dispuesta a confiarle el papel de tutora y Harry estuvo a punto de ser internado en un orfanato. Y luego, cuando todo se resolvió a favor de Selena, los dos vivieron juntos. Sucedió que no había otra familia, y la abuela era huérfana, y como ella contaba a veces en sus recuerdos, no se llevaba bien con sus padres adoptivos. Y entonces, cuando cumplió 18 años, le señalaron la puerta de casa. Y se marchó. Con el dinero, cuidadosamente ahorrado para la edad adulta, sobrevivió por primera vez, y luego ingresó en una escuela técnica de costurera y consiguió allí un dormitorio. Entonces conocí a un hombre 20 años mayor que ella. Trabajaba como conductor de tractor. Le pidió que se casara con él enseguida. Selena dijo que sí. Abandonó la ciudad, su oficio de costurera y se instaló como ama en una casa de pueblo, y allí se puso a trabajar en una tienda. Sin embargo, a veces se sentaba a la máquina de coser dejar que un poco de local pagado, no a menudo ordenó actualizaciones, pero aún así una buena modista podría contar con una sólida adición al presupuesto familiar. Pero no había niños. No había médicos, ni exámenes caros, solo esperaron, creyendo que un día todo saldría bien. Y así, después de 17 años, nació una hija. Decidieron llamarla Catherine. Criamos y mimamos a su soleado bebé. Pensaron que al menos cambiaría su destino, no repetiría el camino de sus padres y podría establecerse en la ciudad. Pero el destino de nuevo a su manera ordenó y Catherine conoció a un hombre. Se llamaba Archie y él, como él mismo admitió, venía de muy lejos y no sabía dónde se establecería, qué haría. No, Archie no era una especie de bobo y un vago que solo por razones familiares se fue de casa. ¿Cuáles eran esas circunstancias? Nadie realmente llegó a su alma. ¿Por qué? Dijo que rompió con el pasado y demostró que no es de los que se rascan la lengua ociosamente. Resultó que Archie tiene una buena profesión como carpintero. Catherine declaró a sus padres que ahora no necesita ir a la ciudad, quiere quedarse aquí y quiere casarse. Selena y su marido se encogieron de hombros. Decidieron que lo más importante es que los niños sean felices. ¿Y entonces? El pueblo aún no había decaído, había trabajo en el aserradero, que aún no había cerrado, así que todo era normal. Y entonces el marido de Selena murió de un derrame cerebral. Fue un fuerte golpe para toda la familia. Selena se vistió de negro y dijo que hasta su muerte así andará, porque es viuda y ya no hay luz en su vida. Pero no pasó ni un año, ya que cambió su decisión porque nació su nieto Harry. 8 años pasaron volando como un día. Parecía que el destino se apiadaba de la familia, ahora les permitirá saborear una vida normal, solo una vida tranquila. Y entonces otro golpe. Harry, debes estudiar mucho. Tus padres están muertos, ¿entiendes? Soy el único que te queda. Y no voy a dejar que... ¿Me oyes? Mírame. No voy a dejar que desperdicies tu vida. Con este estilo, y agarrándole firmemente por los hombros y sacudiéndole suavemente, su abuela le hablaba a menudo al chico poco después de la muerte de sus padres. Al principio, Harry estaba muy absorto con estos discursos, tanto que se le nublaban los ojos, trabajaba duro en sus lecciones y era un ratón rápido por la casa, ayudando a su abuela en todo. Pero Selena se volvió cada vez más estricta. El nieto escardaba el huerto, fregaba el suelo de la casa, lavaba los platos, sacaba un sobresaliente en el examen, ella asentía con la cabeza, se pellizcaba los labios y decía que así debía ser. No elogiando, no acariciando, sino insinuando que tú, nieto, solo haces lo que tienes que hacer. Y podría, por cierto, intentarlo aún mejor. Cuando los chicos que conocía eran adolescentes, salían hasta altas horas de la noche, e incluso intentaban tener aventuras con chicas, Harry se encerraba a la salida del colegio, informando a Selena de todo. ¿Necesitas ir a la tienda a por pan? Hazme un favor, hazlo en 15 minutos y no te atrevas a mentir diciendo que hay cola, porque Selena podría averiguar por los vecinos si había cola o si es hora de lavarte la boca mentirosa con jabón. Abuela, tengo hambre, dijo Harry una vez. No hay carne en casa. El cargador se rompió la pierna.
La tienda me llamó para ayudar con la descarga. Me pagarán. Compraré estofado. Selena se quedó helada. Dejó a un lado la cuchara que utilizaba para comer la sopa de fideos. Sí, desde hacía tiempo había decidido que ella y su nieto eran vegetarianos. Había leído en un periódico que todas las enfermedades venían de la carne. Y que la carne impide que una persona esté en las vibraciones correctas de su cuerpo energético. Lo que conduce a la infelicidad en la vida. Selena lo leyó y decidió que si ella y Harry no dejaban de comer carne animal, ambos morirían pronto, igual que su hija y su yerno. Y así fue como la carne desapareció de la casa. Y también los huevos. La abuela reconocía los lácteos porque no podía imaginarse la mañana sin un fuerte té negro dulce y un trozo de pan con mantequilla. ¿Quieres carne de los inocentemente sacrificados?, preguntó con voz apagada. Harry metió la cabeza entre los hombros. ¿Es una vergüenza tener miedo de una abuela cuando ya tienes 16 años? ¿Vergüenza? Pero miedo. Porque Selena no tardó en tomar represalias. Se levantó de la mesa, salió al pasillo, hizo crujir algo. Harry se maldijo por su lengua larga. Entonces la abuela volvió. Fue a la mesa. Y dio una palmada y tiró un bulto gris en el plato de su nieto. Harry chilló y estuvo a punto de caerse del taburete, pero los dedos aferrados de su abuela, clavándose en su hombro y en su desplume, lo contuvieron. Come, le dijo al oído, con su aliento caliente y rancio. Harry se quedó mirando el ratón muerto que tenía en el plato. Y no era el gato. Murka se había escapado de casa. De hecho, le dijo a su abuela que se había escapado y había desaparecido, pero en realidad Murka se había instalado en un patio al otro lado del pueblo, donde estaba refugiada. La personalidad de la gata no soportaba la dieta vegetariana y cambió de lugar de residencia. Así que fue una ratonera que funcionó. Lo que Harry había conseguido comer le llegó a la garganta. Cómetelo, repitió la abuela e intentó agacharle la cabeza. Vieja loca. Un jabón de pánico pasó por la mente de Harry. Pegado con las palmas a la superficie de la mesa, se retorció para zafarse de su agarre. El taburete volcó. Vieja loca. ¿Te has vuelto loco? Harry temblaba como un escalofrío. Te odio. Salió corriendo de la casa. No le importaba el escándalo que le esperaba. Afuera, detrás de los patios, vagó en el crepúsculo que se desvanecía y maldijo su corta edad a los 16 años, no puedes correr lejos, te atraparán y te traerán de vuelta. Conocía a un chico que había estado allí mientras su padre estaba de guardia y su madre borracha. Y ese niño dijo que podía ser muy, muy malo en un orfanato. Harry se detuvo, echó la cabeza hacia atrás. El cielo estaba tan claro. Las estrellas se esparcían cerca, al parecer, en la palma de su mano se podían recoger estas luciérnagas de color azul plateado. Entonces decidió esperar a tener 18 años y entonces huir legalmente de casa. ¿A dónde? A cualquier sitio. Mientras tanto, tenía que volver y hacer las paces con su abuela. Fingir que obedecía. Y también fingir que rompía ese plato de sopa por accidente. Porque no se puede comer después de que un ratón haya estado en él. Y él quería una comida abundante, con carne, normal. Y lo que le daban en la cafetería de la escuela no le parecía suficiente. Además, todavía había vacaciones, claro, cuando nadie le daba de comer en la cafetería. Al día siguiente, Harry fue a la tienda y dijo que necesitaba hablar con el propietario. ¿Has decidido si quieres el trabajo?, preguntó John. Sí, lo quiero, asintió el chico. ¿Solo qué? ¿Puedo entrar despacio alguna vez? ¿Puedes aparcar el coche en la segunda entrada? Me gustaría que pasara desapercibido. Selena miró con los ojos entrecerrados a John, que era un poco consciente de la tiranía doméstica de la familia de Harry. Incluso me pueden pagar menos, asintió Harry. De verdad que necesito un trabajo. De acuerdo, haremos un trato, sonrió John. Trabajarás para mí como espía. Vaya,
añadió Jon. Tú corre, que ya llegará la edad. Usted se disculpa por decirlo, pero solo Selena sería un buen psiquiatra para visitar. Lo sé, Harry suspiró. Muchas gracias. Desde entonces, Harry cambió su dieta y la recepción de una pequeña, pero sigue siendo un salario, parte de ella salvó, por supuesto, escondido en un lugar secreto, y parte gastado. Y compró carne, estofado, salchichas, embutidos, jamones ahumados. Todo esto se comía, por supuesto, en secreto. Normalmente Harry compraba una botella de refresco y una barra de pan y se iba al río. Había un lugar en el recodo de los sauces llorones y si te subías bajo sus ramas, desde el lado y no se podía ver a un hombre. Y un hombre podía comer en paz. Harry pensó mucho en la clase de hombre que era ahora y en lo que podría llegar a ser. Quería alejarse del pueblo. ¿Por qué? Y está claro que solo en la ciudad puedes tener éxito. Pero cómo iba a triunfar exactamente, Harry no lo sabía. Probablemente, tendría que ir a la universidad. Harry desde el 9º grado empezó a tratar de subir sus notas en la escuela, porque sabía con certeza que antes se apagaría el sol que tendría dinero para pagar la matrícula. Por lo tanto, solo el presupuesto. Sin embargo, todavía había una opción que si no sale con una educación superior, al menos en la escuela técnica para entrar. En general, cuanto más cerca se convirtió en el acariciado 18º cumpleaños, más el chico preocupado. ¿Y cómo vivir más? Era extraño, pero aquí, literalmente, solo a la edad de 16 años cubierto con una ola sofocante de la realización, pero creció nieto de la abuela, que en el pueblo todos y cada uno considera tonto, si no retrasado mental. El control de la abuela se había establecido una vez, entonces, después de la muerte de sus padres, y lo había sujetado como una tenaza desde entonces. A Harry le parecía bien que fueran los únicos que quedaban en el mundo, tenían que permanecer unidos. A Selena no le gustaba tener invitados en su casa. Y no dejaba que Harry saliera mucho. Podía hacerse amigo de los chicos de la calle o del colegio. Sin embargo, en la escuela, se podían contar con los dedos de la mano los que consideraban necesario saludarlo. Incluso Anthony, el principal matón, como decían los profesores, un futuro delincuente, consideraba indigno perseguir a Harry. Por eso, a veces podía empujarle un poco en el pasillo, de modo que al chico se le caían los libros de texto. Pero no le pegaba, solo escupía bajo sus pies y dejaba caer entre sus dientes el mal, vete, zopenco. Solo había una persona en la escuela que saludaba a Harry, y en general, socializaba. Se llamaba Diana y era hija de un hombre respetable llamado Jon. De su padre Diana heredó el pelo negro, los ojos castaños y la majestuosidad, y de su madre un talante modesto pero firme. Excelente y diligente chica se hizo íntima de Harry, cuando un día en el último trimestre se le dieron tan mal las matemáticas, esta asignatura en general le resultaba difícil, que la clase no aguantó y pidieron ayuda a Diana, como ella decía, huérfana. Si algo cabreaba a Harry más que el desprecio era la lástima. Él no necesitaba lástima en absoluto. Recordaba lo compasiva que había sido su abuela al principio, y lo compasiva que se había vuelto después. Desde entonces, Harry había visto la compasión como una amenaza implícita, como si algo malo fuera a suceder. Y le sorprendió, incluso le chocó, que Diana, a diferencia de su profesora, no se compadeciera de él en absoluto. Inmediatamente, sin ninguna reverencia, empezó a comunicarse con él a su manera y le exigió estrictamente a cambio diligencia y éxito en sus estudios. «He aquí», dijo Diana un día en el recreo, tendiéndole un paquete a Harry. Él se quedó mirando lo que era, a juzgar por el olor, comestible y carnoso. Un cóctel de emociones se arremolinó en su rostro. «No necesito limosnas», murmuró Harry. Pero su estómago traicionó a su amo y respondió a la ofrenda con un fuerte rugido. El chico estaba a punto de caer al suelo de vergüenza. «No es una limosna», respondió Diana con calma, pero con acero en la mirada. «Es solo una golosina. Sé que comes bajo los sauces. Y no apruebo la dieta de tu abuela. Los cuerpos en crecimiento necesitan carne. Así que tómala».
Mi madre me hace mucha. Gracias. Harry se contuvo, desenvolviendo el papel de aluminio y dentro había un sándwich con carne, queso, pepinillos, ketchup hirviendo y mostaza dulce. Era irreal. Sobre todo porque el cargador al que Harry estaba sustituyendo había vuelto de una baja por enfermedad, y John le informó educada pero severamente de que no podía hacerse cargo de 2 empleados. Harry no podía decir que Diana y él se habían hecho amigos. Pero al menos ahora ya no se sentía la persona más solitaria del mundo. Y entonces, en vísperas de los exámenes finales de la escuela, todo el cuento de hadas llegó a su fin. Diana dijo que ella, en cuanto obtuviera su diploma, se iría inmediatamente lejos, a vivir con un pariente de su madre, porque le había prometido mantenerla, cuidarla durante sus estudios en la universidad. Realmente no podía explicarse lo que Diana significaba para él, pero sabía que con su partida algo muy importante desaparecería de su vida. Harry, un día después de la graduación, el director le llamó. «Tenemos que hablar». El chico frunció el ceño. Billy era como su abuela. En el sentido de que su carácter era igual de desagradable. «De acuerdo», murmuró el chico. «Pero no por mucho tiempo». «¿Qué prisa tienes?» «La mía». «Esto es lo que hay, chico», el director sacudió la cabeza. «Aunque ya te hayas graduado, aún no eres un extraño para mí. Me duele el alma por ti, insensato. ¿Cómo vas a seguir viviendo? ¿Te das cuenta de que tu forma de vivir y la de tu abuela no es normal? No tienes habilidades de socialización. Te sentías solo en la escuela, no socializabas». «Estudiaba normalmente», argumentó Harry en mi defensa. «Las notas no lo son todo». El director levantó el dedo. «Eres retraído. Incluso te hiciste el callado en la consulta de la psicóloga del colegio, y ella quería lo mejor para ti. Y ya ves, tú, por así decirlo, perfil mental». «Billy», Harry suspiró. «Cumpliré 18 años dentro de 2 semanas. Soy una especie de adulto. ¿Por qué no me das un respiro? ¿Por qué no me dejas respirar?» Harry estaba cada vez más agitado. Le zumbaban los oídos, pero no podía parar. «¿Dónde estaba tu alma cuando mis padres se fueron, ¿Dónde estaba? ¿Solo tienes alma cuando los niños van al colegio, y en verano no te crece la hierba? ¿Dónde estabais todos cuando mi abuela me encerraba y me dejaba salir al porche 2 veces en verano? ¿Quién se acercó a nosotros? ¿Quién le preguntó cómo me estaba criando como decías? ¿O, socializando? ¿Dónde estabais cuando enfermé y ella mandó notas a la escuela y me trató con orina de perro y poción de bardana? ¿Por qué a ninguno de ustedes le importó si el niño estaba vivo o muerto? ¿Por qué no decís nada? ¿Qué quieres? Será mejor que vayas a sermonear a Igor. Oí que trató de robar los premios de Jacob a un obrero veterano. ¿O te callas porque tienes miedo de Anthony y su padre criminal? Que te jodan, Billy». Harry sonrió amargamente. «Déjame en paz». Harry no cumplía 18 años hasta el invierno de diciembre. Así que decidió armarse de paciencia. De lo que iba a hacer después, no le dijo ni una palabra a su abuela, y ella no le preguntó. De hecho, por la forma en que hablaban últimamente, le pareció que su abuela estaba convencida de que iba a quedarse con ella para siempre, hasta que se jubilara. Harry había decidido de antemano que empaquetaría sus cosas en silencio y con cuidado. Al día siguiente de su cumpleaños iría a la parada de autobús del pueblo, donde tomaría un vuelo a la ciudad, y eso sería todo. Pero entonces, ya no le importaría. Harry ya había ahorrado algo de dinero últimamente. A su abuela no le importaba que su nieto empezara a trabajar a media jornada, porque les costaba sobrevivir a los dos con su pensión y la de los niños, con Selena necesitando constantemente medicación. Solo después del cumpleaños para salir no funcionó. Abuela de repente se enfermó del corazón y Harry simplemente no podía salir. De lo contrario, sería el último bastardo considerado a sí mismo. El chico decidió que se quedaría un poco más. Y entonces sucedió. Harry llegó a casa una noche y encontró a su abuela tendida en el suelo. Cerca había una escoba y un recogedor, como si el problema le hubiera pillado limpiando.
Abuela. Corrió hacia ella e inmediatamente se quedó helado. Porque la abuela yacía completamente inmóvil. Y tenía frío. Y su cuerpo estaba duro. Harry alargó la mano, venciendo cierto asco de pánico animal, tocó el cuello arrugado de la anciana. Había oído en alguna parte que así se comprobaba si tenía pulso. Y no había pulso. Harry se hundió en el suelo junto a ella, se sentó, subió las rodillas, las rodeó con los brazos y empezó a balancearse en silencio. Le escocía la nariz, como si le fueran a salir lágrimas, pero sus ojos permanecían secos por alguna razón. Harry perdió la noción del tiempo. Entonces se olisqueó la nariz y pensó. Ya no existía el estricto control de su abuela sobre él. La única y última persona nativa se había ido. Estaba solo en el mundo. Harry apretó los dientes para no llorar. Tenía muchas cosas en la cabeza ahora mismo. Y en el hecho de que no había tenido tiempo de reconciliarse con su abuela por la mañana, se habían peleado porque él no quería ayudar a fregar los platos. Y en el hecho de que tal vez si ella hubiera seguido viviendo y él se hubiera ido a la ciudad, habría ganado dinero allí, se habría comprado un apartamento algún día y habría trasladado a su abuela a su casa, para que conociera su vejez con comodidad, para que los mejores médicos estuvieran cerca. Y sobre todo Harry pensó en el hecho de que, por supuesto, se habían conocido de todo, pero solo ella no lo había metido en un orfanato y lo había criado, cuidado. Sangre nativa, en una palabra. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay de él? Harry se levantó y se tambaleó hasta la cómoda para coger el teléfono, se lo había dejado en casa por la mañana, necesitaba llamar. ¿Quién se suponía que tenía que llamar en esos casos? Y de pronto recordó que la pensión de su abuela vencía mañana. Y la recibiría. La cartero la traería, como siempre. Y Harry recordó también que su abuela nunca dejaba entrar a la cartera en casa y salía al patio a buscar el dinero ella misma. Y si ella estaba enferma, él, Harry, salía a buscar el dinero. Y eso significa. El chico tragó saliva, podría, bueno, en pura teoría, mañana recoger también la pensión. ¿Toda? ¿Un dineral? Lo que había ahorrado no tenía ni la cuarta parte de lo que tendría que cobrar su abuela mañana. Podría usar ese dinero en la ciudad. Así que tal vez. Harry apretó los ojos y sacudió la cabeza porque se sentía espeluznante y feliz al mismo tiempo por su ingenio. Harry miró hacia la ventana, una bola de nieve caía del cielo. Estaba oscureciendo. La casa de Selena estaba en las afueras del pueblo, con un campo despejado a un lado y una parcela vecina pero deshabitada al otro. El abuelo Esteve se había mudado al cementerio hacía 3 años, y los herederos, aunque habían aparecido, nunca habían podido vender la casa a nadie, porque su precio era ridículamente alto y no querían rebajarlo por nada del mundo. Así que, pensó Harry, nadie verá. Harry, de pie junto al cadáver de su abuela, pronunció todo el plan en voz alta. Era una costumbre que tenía desde hacía mucho tiempo, pero solo de vez en cuando necesitaba concentrarse en algo. Selena era una mujer llena, grande y pesada. Harry jadeaba por el esfuerzo y se movía a paso de hormiga mientras la arrastraba por el suelo, y por los umbrales de la casa, y luego por el patio. El destino final era el granero. Allí puso a la abuela. Junto al recogedor y la escoba. Luego, después de pensar, añadió un rastrillo al lado, diciendo que la mujer muerta, mientras estaba viva, decidió limpiar el granero, donde vivía la cabra, vendida en otoño, porque no había fuerzas para cuidar de ella, y el Harry, para hacerlo de cualquier manera, no estaba de acuerdo. En la cabeza de Harry, un plan ya había madurado, formado. Entrar en la casa e irse a dormir. Por la mañana, como vendrá la cartero, cogerá la pensión. Y luego ir a los vecinos a decir, ¿has visto a mi abuela? Por la mañana me desperté y no estaba por ninguna parte. Harry no dudaba de cómo sería, iría a buscar a su abuela, tal vez incluso la cartero le ayudaría, y entonces la encontrarían juntos. Habría gritos, lágrimas. Por supuesto, enterraría a la anciana como se suponía que debía ser enterrada. Y rápidamente. Y luego de vuelta a la ciudad,
con su pensión en el bolsillo. Puedes considerarlo como un regalo de despedida de su abuela. Ella ya está muerta, ¿qué le importa cuando se está preparando para el entierro? ¿No puede esperar unas horas? Harry sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal ante sus propios pensamientos sombríos, y se apresuró a entrar en la casa como si le pudieran seguir desde el patio, donde ya había oscurecido. Puso el té, sacó del cuenco un pastel con mermelada que su abuela había horneado por la mañana. Sin llevarse el pastel a la boca, el chico lo apartó y decidió que un trozo de pan para el té sería suficiente. Todo irá bien, se animó Harry. Mañana estaré en la ciudad. Sentado a la mesa, miró el horario del autobús a la ciudad, miró dónde podía alquilar un apartamento por un tiempo. Después, Harry se pondría a trabajar. ¿Por qué no como cargador o peón? Le pagarían mejor en la ciudad que en el campo. Podría alquilar una habitación, por cierto, sería mucho más barato que un apartamento. Llegaría a la primavera de alguna manera, y entonces ¿estudiaría? La casa, por supuesto, pensó, también podría venderse. No importaba a quién, no importaba el dinero, no sería un centavo extra. Ahora debía ocuparse de sí mismo. De nadie más. Apagando la luz, Harry se fue a la cama. Debería haber vuelto a encender la estufa, pero le daba pereza hacerlo, así que en vez de eso se echó encima la segunda manta de la cama de su abuela. Se quedó dormido y dormitó lentamente. De repente, se sobresaltó. Harry abrió los ojos y se quedó mirando la ventana, que estaba justo enfrente de su cama. Brillando a través de la ventana había un mes grueso, en forma de bola aspirante. Al abrir los ojos, a Harry le pareció que había algo detrás del cristal. Era como si una cara desaliñada con ojos de fuego estuviera apoyada en el cristal y mirara fijamente hacia dentro. Harry se incorporó de un salto en la cama. ¿Qué demonios era aquello? Harry recordó que había un cubo con ramas de abedul en la pared. ¿Por qué? No era más que un cubo con ramas de abedul y carbón. Si le ponías un atizador y lo colgabas fuera de la casa, sería un bonito amuleto. De las fuerzas del mal. Y había una sensación de que este mismo cubo y se derrumbó ahora. Harry no podía llamarse a sí mismo una persona supersticiosa, más como un materialista, que sobre todas estas cosas, de otro mundo y no piensa mucho, porque sus propios problemas en la vida es suficiente. Pero en este momento en la espalda corrió la piel de gallina. El pensamiento destelló, tal vez es una lava y de los caminantes, que viven a 2 casas de distancia, se metió en su patio. Entonces sería bueno para llevarlo de vuelta. El cachorro sigue siendo un cachorro, huirá más lejos, tal vez hasta el bosque mismo y desaparecerá. Se promete ventisca para la noche. Harry se metió apresuradamente las piernas en los vaqueros, luego se puso la chaqueta, se calzó los zapatos y salió de casa. El viento le daba en la cara, la nieve húmeda le moteaba las pestañas, se le metía en los labios y el chico, retorciéndose, se limpiaba con la palma de la mano. ¡Qué tiempo! El cubo estaba realmente tirado en el suelo al fondo de las brasas esparcidas y ya cubierto de nieve. Pero no había alabay en el patio. Mientras tanto, el viento empezó a amainar como si alguien desconocido en el cielo hubiera puesto la palanca en off para esta tormenta. El silencio se hizo tan bruscamente que fue ensordecedor. El pueblo estaba dormido. Los sonidos que componían la vida cotidiana, los discursos de alguien, los coches que pasaban, el parloteo de los perros, el trabajo en las granjas estaban ausentes. Y en aquel silencio los oídos de Harry captaron de pronto algo extraño, un sonido que provenía del granero. Era como el tintineo del metal y el gruñido de un perro al mismo tiempo. El pensamiento de una alabay se borró inmediatamente de su mente, solo era un gigante en perspectiva, pero un cachorro por ahora. Pero solo un perro muy grande podía emitir semejantes sonidos. Harry se estremeció, allí en el granero, su abuela yacía muerta. Y entonces el sonido cesó. Y ahora oyó un susurro. Un susurro bajo y retumbante volaba a su alrededor, trenzándose, arrullándolo cansinamente, como si quisiera someterlo. Harry se sintió de pronto muy asustado.
porque de pronto el susurro desapareció y oyó un gemido. Uno prolongado, lleno de dolor y agonía. Y la voz pertenecía a su abuela. El materialismo de Harry se estaba autodestruyendo. El niño se asustó mucho. Y al mismo tiempo, paradójicamente, sus pies lo llevaban hacia adelante. Más cerca, aún más cerca. Pero estaba muerta. Lo vio, la tocó. Se olvidó de ponerse los guantes y tiró de la manilla de hierro, abriendo la puerta de un tirón, porque el dolor le quemaba la piel. Harry entró en las oscuras profundidades del cobertizo, recuperando el aliento. ¿Idiota? Si hubiera cogido su smartphone, podría haber encendido la linterna que había en él. Pero se estaba reuniendo de forma confusa, en general actuaba como en un sueño y en general todo lo que estaba ocurriendo era como una especie de delirio. El granero era bastante viejo, y la noche estaba despejada, y poco a poco los ojos de Harry empezaron a acostumbrarse al escaso resplandor del cielo, que penetraba por las grietas, los huecos de las paredes y el techo. Pero no era bueno. Porque en el lugar donde recordaba que había dejado tendida a su abuela muerta, había ahora una criatura. Parecía un ser humano acuclillado en el suelo. Salvo que las personas no tienen brazos tan largos con garras afiladas. Y los humanos no tienen cabezas de perro o de lobo con ojos que arden con el fuego del infierno. La criatura giró lentamente el hocico. Harry sabía exactamente dónde se escondían los afilados dientes en la hendidura de su boca. La abuela no estaba en el suelo. Pero la criatura sí, y al notar al intruso, empezó a levantarse lentamente. «Ven». Harry retrocedió. La criatura se quedó inmóvil sin enderezarse del todo. No hacía falta ser un experto en todo tipo de caza para darse cuenta de que estaba lista para saltar. A Harry le pareció que debía de haber pisado al ratón por accidente, y éste chilló estridentemente. Pero al instante siguiente se dio cuenta de que estaba emitiendo un fino chillido de terror. Y entonces se apoderó de él el instinto de conservación, le dio la espalda y salió corriendo. A veces Harry, como todas las personas, tenía pesadillas. Y en ellas había momentos en que uno quería correr para salvar la vida, pero el aire se volvía viscoso y las piernas y los brazos se movían con traicionera lentitud. Y ahora el peor de los sueños se estaba haciendo realidad, porque Harry apenas había tenido tiempo de saltar antes de que lo alcanzaran. La criatura lo empujó tan fuerte por la espalda que el aire se le salió de los pulmones y Harry cayó, echando torpemente los brazos hacia adelante. La cosa que lo perseguía le rastrilló las piernas y lo arrastró de vuelta a la oscuridad del barn. ¡Socorro! Harry creyó gritar con fuerza para que lo oyera todo el pueblo. Pero fue como si alguien invisible hubiera vuelto a poner la palanca de control meteorológico en la posición on, y su grito se disolvió en el aullido del viento. Harry, retorciéndose como una anguila, consiguió ponerse boca arriba y dar una patada a su atacante. Pero la criatura se precipitó hacia adelante, ensilló, se posó sobre su pecho y le apretó fuertemente los costados con las rodillas. La cabeza del muchacho fue apretada por las manos de fuertes zarpas, las garras se clavaron en su cuero cabelludo, tiraron de él de tal manera que lágrimas de dolor salpicaron sus ojos. Y luego le levantaron un poco la cabeza y la apretaron contra el suelo helado con tal fuerza que las estrellas le brillaron en los ojos, y entonces Harry se desplomó en la profunda, suave y salvadora oscuridad, donde no había ojos ardiendo escarlata, ni estrellas arremolinándose sobre él, ni remordimientos de que si tan solo la abuela se hubiera quedado viva. Cuando Harry despertó, al principio temió estar ciego, no veía nada. Pero al cabo de un momento se dio cuenta de que tenía una venda en los ojos. Al quitársela, el chico cerró los ojos ante la luz brillante, miró a su alrededor. Y no entendía nada. Estaba en una habitación pequeña. Sin ventanas. Paredes desnudas pintadas de gris claro. Estaba en una cama individual cubierta con una vasta manta de lana y sábanas frescas. La habitación casi no tenía muebles, solo una mesa en un rincón y una silla. En la otra esquina había un cubo vacío. «Hola», llamó Harry al vacío. «¿Qué pasa? ¿Dónde estoy?» Giró la cabeza y se quedó inmóvil. Porque la luz escarlata de una cámara de vídeo parpadeaba bajo el techo. El tipo tragó saliva.
¿Qué demonios le pasa? Se puso en pie de un salto y corrió hacia la primera puerta, pero por más que tiraba del picaporte, la puerta no cedía. Harry gritó, golpeó con los puños, pateó con los pies. Pero no vino nadie. Se puso debajo de la cámara y miró hacia dentro, exigiendo que le dejaran salir inmediatamente. En su cabeza se agolpaban todo tipo de pensamientos. En primer lugar, había sido atacado por un psicópata por la noche y si era un poco más supersticioso. Maldita sea. Ahora mismo estaba dispuesto a creer que se trataba de un hombre lobo de verdad. Y solo una pequeña parte de su cerebro se resistía a ello. Harry también recordó que su abuela muerta no había estado en el granero. Así que alguien la había encontrado. No podía haberse ido sola. Esta última teoría le puso los pelos de punta. Pensó que tal vez, en teoría, ¿lo arrestaron por lo que estaba haciendo? Harry no tenía ninguna duda de que su plan era ilegal, en realidad. Excepto que, por desgracia, solo ahora empezaba a salir a la luz como era debido. Volviendo a la cama, el chico se sentó y se rodeó la cabeza con los brazos. ¿Cómo se le había podido meter algo así en la cabeza? Pero... si lo habían atrapado, ¿por qué? ¿Lo mantenían aquí? ¿Por qué no viene nadie? Y como en respuesta a su pregunta, la cerradura de la segunda puerta se abrió con un chasquido. Harry dio un respingo. La puerta se abrió y un hombre apareció en el umbral. Parecía tener unos 50 años y vestía como un mayordomo. Eso fue lo que pensé cuando lo vi. ¿Y si este hombre primoroso con un pincel dijera, señor, ¿quiere una taza de té con bergamota? Harry no se habría sorprendido. Pero en lugar de eso, el extraño hombre se acercó, y entonces, con la velocidad de un combatiente de las fuerzas especiales y la agilidad de un mago, le retorció las manos a Harry por la espalda y le puso unos brazaletes de acero en las muñecas. Exclamó indignado el chico, apartándose de un tirón. ¿Pero qué? ¿Te vienes conmigo? No hagas ninguna tontería. Si no, te arrepentirás, ordenó el mayordomo con voz incolora, agarrándolo por el hombro y sacándolo de la habitación a un largo pasillo de paredes grises de hormigón, el mismo suelo y el mismo techo. Había tuberías que se extendían bajo el techo, y Harry habría jurado que eran subterráneas. Mira, yo. Harry empezó a decir, pero el mayordomo lo interrumpió. Una palabra más y te amordazará la boca. ¿Alguna pregunta? Harry negó con la cabeza. Tenía las manos atadas. ¿Qué preguntas podría haber? Había una. ¿Qué está pasando aquí? Aún no había respuestas. Pero algo, tal vez la intuición repentinamente despertada de Harry le decía que pronto habría respuestas. Y no le iban a gustar. Estaba confuso ante la cantidad de pasillos y escaleras nuevos que habían atravesado todo un laberinto. Pero ahora el mayordomo empujó una nueva puerta y salieron a un pasillo de aspecto bastante asentado. Había extraños y grotescos cuadros colgados de las paredes, lámparas en forma de extrañas figuras de muchachas. Las paredes eran de color escarlata, al igual que el suelo. Pero eso aún no respondía a las preguntas principales de quién lo agarró y dónde estaba la abuela. Y entonces, de repente, el hombre lo empujó dentro de la habitación. Harry tropezó en el umbral y cayó al suelo, cayó de rodillas, casi se rompe la nariz y solo milagrosamente mantuvo el equilibrio. Empezó a levantarse, y estaba a punto de maldecir porque no se le puede hacer eso a una persona. Se congeló. Y se dio cuenta de que estaba muerto y se había ido al otro mundo. Harry se encontró en un despacho lujosamente amueblado, que era como el de un oligarca. Y justo delante de él, en la silla, estaba sentada su abuela. Harry había oído historias sobre el otro lado del mundo, que decían que allí la gente se volvía joven y sana. Y así le ocurrió a su abuela. Parecía unos 10 años más joven, más delgada. Llevaba el pelo canoso peinado con un estilo exuberante que la hacía parecer una reina inglesa. Iba vestida con un elegante traje rosa y zapatillas deportivas, con un broche de encaje en forma de ramo de flores en la blusa.
Tenía los labios pintados con un intenso carmín escarlata. Harry no sabía por qué se fijaba en esto, tanta atención a cada detalle que su cerebro trabajaba por su cuenta, sin pedir permiso a la sorprendida dueña. De fondo en la habitación, muy bajito, a punto de ser audible, sonaba una composición de jazz. Abuela, los labios de Harry temblaron. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Abuela, lo siento. Y... debería haberte salvado, y yo. Debería haber llamado a una ambulancia, y yo. Abuela, lo siento. Se quedó sentada mirándole con interés. Como si un científico meticuloso hubiera descubierto un extraordinario y nuevo espécimen de insecto. Así que eso es lo que eres. Bueno, has mostrado tu esencia, dijo la abuela. Harry bajó la cabeza y sollozó. La voz de Selena sonaba seca, fría, no tenía ni la más mínima entonación de su vieja abuela. Y de repente Harry estornudó. ¿En el otro mundo también estornudan y enferman?, preguntó, sorbiéndose los mocos. ¿Por qué crees que estamos en el otro mundo? La anciana arqueó una ceja. Porque tú, abuela, estabas bien muerta, replicó Harry. De pronto se sintió muy asustado. Su imaginación dibujó un cuadro de ahora la volvería a mirar, y la abuela se pondría blanca, sus ojos podrían incluso estar ardiendo, y se lanzaría sobre su tonto nieto, y le clavaría las uñas con sus garras y arrastraría su alma, que había pecado, al sufrimiento eterno. Por alguna razón Harry pensó que podría ser atacado por Cerbero, el sabueso infernal. Y lo siguiente que pensó fue que debía de estar volviéndose loco si tenía la cabeza tan revuelta. Pero... ¿es posible volverse loco en el otro mundo? Y de todos modos. ¿Cuándo murió? ¿Cuándo le golpearon la cabeza contra el suelo? Le dolía la nuca. Y eso planteó una nueva pregunta. ¿Puede doler algo en el otro mundo? Tuvo miedo de levantar la vista. Vio sus piernas, se levantó de la silla, se acercó a él. Unos dedos aferrados y perfumados le agarraron la barbilla y le obligaron a levantar la vista. A pensar. Este es todo el legado. ¿Y valió la pena? Después de todos estos años. ¿Esto es todo lo que se ha engendrado? Abuela, Harry temblaba violentamente mientras sentía que su conciencia se movía milímetro a milímetro hacia ese peligroso borde más allá del cual ya no quedaría cordura. No soy tu abuela, muchacho, dijo ella de repente. Los ojos de Harry se abrieron de par en par y contuvo la respiración. Su mundo no solo se estaba poniendo patas arriba ahora, estaba volando de cabeza y era imposible saber dónde aterrizar. Pero por lo que ha hecho. Ella debería haber hecho esto. Con estas palabras su cara ardió con una bofetada. Algo caliente fluyó por su mejilla, goteó de su cara al suelo, y la mujer frente a él miró con aprensión su mano, estaba golpeando con el dorso de la mano, sus dedos estaban tachonados de grandes anillos y ahora estaban manchados. Llévatelo. La tiró. El hombre que Harry creía que era el mayordomo lo agarró por el cuello, lo puso en pie y lo arrastró de nuevo por los pasillos, las escaleras. Harry se encontró en la misma habitación donde se había despertado, con las esposas quitadas. Mira. ¿Me das un poco de agua? Se dio la vuelta, pero su petición quedó sin respuesta. La puerta se cerró. Gracias por quitarme las esposas. El tipo hizo una mueca, frotándose las muñecas. Esto es una locura. Pero al menos dejó de pensar que estaba en el otro mundo. Simplemente esta mujer se parecía a su abuela. Pero como si la abuela no hubiera vivido en el pueblo toda su vida, y fuera la esposa de un oligarca. Pero... ¿dónde, en ese caso, su abuela? ¿Su cuerpo? ¿Y quién es? Es una locura, Harry repitió en voz alta la definición principal para todo lo que estaba pasando. No sabía cuánto tiempo había pasado. Tenía sed. Quería ir al baño. Había un cubo para lo segundo, pero nada para lo primero. Harry no entendía dónde estaba, a quién lo habían llevado y qué le pasaría después. Sus pensamientos lo atormentaban,
como si le estuvieran empujando la cabeza, y le dolía terriblemente. En algún momento se apagaron las luces de la habitación y Harry supuso que debía de ser de noche. Tuvo mucho tiempo para pensar. Y las conclusiones fueron decepcionantes. En primer lugar, había llegado el momento de admitir que era un idiota juvenil. Él mismo se había burlado una vez de Mickey, el chico del pueblo que había decidido que para ser un excelente estudiante necesitaba un portátil chulo. Y como los padres de Mickey eran pobres, como casi todos los del pueblo, decidió sacar el dinero de la caja registradora de John y fue a la tienda por la noche. La caja registradora estaba vacía. Mickey, en vez de ser un excelente estudiante, consiguió un puesto en la caja como ladrón juvenil. Y se divertía con su padre, que era inválido pero perseguía a Fedor con muletas como si fuera un campeón mundial de atletismo. Harry sonrió amargamente, riéndose de cómo Mickey le había arruinado la vida, pero él lo había hecho aún peor. ¡Qué cabrón era! ¿Cómo va a volver a mirar a la gente a los ojos? Afrontémoslo, se dijo el tipo en voz alta. A lo mejor me matan. Y el problema se resolverá. Y con mi abuela al mismo tiempo verá, añadió el tipo y se tumbó en una cama dura, hecho un ovillo. Me disculparé. Por todo, susurró y cayó en un profundo e inquieto sueño. Cuando volvió a despertar, no entendía nada. ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está abajo? Entonces adivinó que estaba bruscamente encordado sobre sus pies, pero la luz de la habitación de la cámara aún no estaba encendida, así que el cuerpo estaba desorientado en el espacio. Harry jadeaba y se debatía en los brazos de quien lo sujetaba con agarre de oso y lo arrastraba a alguna parte. ¿Quieres vivir?, le dijo al oído. Entonces ve con cuidado. Yo te ayudaré. Paso. ¿Quién es usted?, preguntó Harry en un susurro. Cállate y camina. Estaba a punto de gritar, porque estaba muy asustado, pero una mano le tapó la boca y se atragantó con su grito. Cuidado, agacha la cabeza. Idiota, dijo la voz con dureza, pero con un toque de compasión cuando la cabeza de Harry no se agachó y se golpeó dolorosamente la frente. Vamos. Deprisa. Unos brazos fuertes lo arrastraron, tirando de él contra sí de la única forma en que podía moverse en la oscuridad total. ¿Quién eres tú?, preguntó Harry, aprovechando que ya no tenía la boca tapada. Cállate, informó pacientemente la voz. Y lo siento. ¿Por qué? Por pegarte el otro día. Pero no había otro remedio. El chico estuvo a punto de tropezar de nuevo, cuando un umbral se enganchó bajo sus pies. Fue arrastrado por una ola de miedo por un tipo con cabeza de lobo y garras. ¿En qué clase de película de terror está metido? Deprisa. Y entonces la alarma aulló. Harry supuso que era una alarma, pero sonaba como una sirena. Y unas luces rojas parpadearon en el largo pasillo. La iluminación infernal permitió distinguir a quién estaba a su lado. Era un tipo un poco mayor que él, más alto, de complexión robusta, con los rasgos faciales más ordinarios, es decir, no los de un monstruo, sino los de un humano. Maldita sea, maldijo, y tiró de Harry con tanta fuerza, obligándole a correr, que estuvo a punto de caerse. ¿Qué estás? No tenemos mucho tiempo. Seguime. Pasillos, puertas, aullidos de sirenas, el parpadeo de lo que Harry supuso que eran luces de emergencia. Y de repente salió al exterior. Le ardía la garganta con el aire fresco y helado, y Harry se precipitó hacia adelante en un montón de nieve fresca. Pero su compañero no le dejó tumbarse, tiró de él y le arrastró. Un minuto después lo empujó al asiento delantero de un coche aparcado. Ocupó el asiento del conductor y arrancó el coche, lo hizo girar bruscamente, con brusquedad y pisó el pedal, acelerando y saliendo del portal abierto por una carretera. ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes sois? ¿Qué está pasando? Harry se hacía preguntas que le eran tan familiares como respirar. Veía y entendía poco. Un camino rural a ambos lados del muro del bosque. Detrás, de donde huían, se veía algún edificio oscuro. Salvando tu estupidez, murmuró el tipo,
mirando atentamente la carretera. Me llamo Alex. Si sobrevivimos a las próximas 24 horas, hay perspectivas. Antes de que Harry pudiera abrir la boca para otra ronda de preguntas, sonó el teléfono del misterioso Alex y este pulsó el altavoz. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó una voz masculina ronca que Harry reconoció como la del mayordomo. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Estoy fuera de juego. Vuelve aquí enseguida. Te ayudaré a arreglar esto. Ya hemos hablado de esto. Y me lo prometiste. Tú, se lo prometiste. Deberías haberte librado de mí allá en la Riviera, sonrió Alex con maldad. Dile a la vieja bruja que su hechizo se ha roto y que el lobo domesticado se ha despojado de su collar. El chico está contigo, ¿verdad? Tras una breve pausa, el mayordomo preguntó. ¿Cómo lo has sabido?, dijo Alex con sorna. No hagas eso. Escucha, aún podemos arreglar las cosas contigo. Pero lo necesitamos vivo. ¿Hasta cuándo?, preguntó Alex. Si realmente eres para mí, deséame suerte. Alex abrió la ventana y tiró el teléfono. Bueno, ya está, dijo y se volvió hacia el sorprendido Harry y añadió. Ahora solo somos tú y yo contra el mundo, hermanito. Si ahora los ojos de Alex se iluminaran con una bestial luz amarilla o le crecieran unas peludas orejas de lobo, Harry se habría escandalizado mucho menos. Se apretujó en el asiento del copiloto y miró al tipo como si fuera un fantasma. Alex estiró el brazo y chasqueó los dedos delante de la nariz de Harry. Ahora mismo solo necesitas saber 3 cosas. 1. Soy tu única oportunidad de salir vivo de este lío. 2. No todo es lo que parece. ¿Y la tercera? Tu abuela está viva, dijo Alex. Toma, le dio a Harry una botella de agua. Él la chupó con avidez hasta vaciarla. Condujeron durante un buen rato. Y entonces las luces de una gasolinera y un aparcamiento con grandes camiones alineados delante, era fácil adivinar que se trataba de una especie de puerto para camioneros. Además de la gasolinera propiamente dicha, había una estación de servicio, una pequeña tienda y una cafetería llamada Juliannes. Fue a esta última a la que Alex arrastró a Harry después de aparcar el coche. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Baja la voz y... Creo que no perderá nada si me tomo un descanso de un cuarto de hora y solo comer, Alex lanzó. He estado hambriento durante casi 24 horas, y todo para salvarte, idiota. Fueron a la mesa del fondo. Alex le pasó a Harry uno de los 2 menús que había sobre la mesa. Elige tú. Vamos a pedir. No quiero comer. No quiero comer. No quiero comer. No tengo hambre. Comerás. Escucha, Alex se inclinó un poco hacia adelante y empezó a susurrar en confianza. Sé que estás estresada, sobre todo después de lo que has hecho, pero, créeme, vamos a necesitar nuestras fuerzas. Así que ahora vamos a comer, ¿vale? Chica, levantó la mano, llamando la atención de la camarera. Estamos listos para pedir. Hamburguesa con queso, patatas dobles, tu salsa especial y 2 cafés con leche grandes. Entonces, ¿alguna tarta? ¿De cereza o de fresa?, sonrió la camarera. De cereza, por favor. Odio las cerezas, dijo Harry. Podrías haberlo dicho cuando tuviste la oportunidad, pero ahora te limitarás a comer lo que te den. Alex entornó los ojos. Harry se encogió de hombros. En el calor de la cafetería, donde sonaba tranquilamente la canción pop de alguna chica llorosa, empezó a dormirse tranquilamente. Pero cuando le trajeron el pedido se reanimó. E incluso con un apetito inesperadamente bueno para él se lo comió todo, incluida la tarta. Entonces Alex pidió otra taza de café y finalmente habló. Pero, te advierto, esto va a ser una larga historia. ¿No deberíamos huir pronto?, preguntó Harry con cautela. Bueno, de aquellos. Créeme, prefiero explicártelo todo de una vez, para que luego no hagas preguntas estúpidas, no estorbes. Así que escucha mientras puedas.
No te preocupes por el tiempo. Estaremos cubiertos. Esta historia comenzó a mediados del siglo XX. Había dos hermanas que vivían en un orfanato de la región. Se llamaban Verónica y Selena y eran gemelas. Nadie sabía quiénes eran sus padres. Un día encontraron una cesta con bebés, casi muertos de frío, en el porche del orfanato. No había nada con ellos, salvo los pañales que llevaban puestos, la manta raída en la que estaban envueltos. Y también había una nota, cuyo contenido provocó en los trabajadores del refugio que la leyeron una mezcla de lástima y desprecio por la madre de las niñas: no podré crecer. Di a luz aunque no quería. Cuiden de ellas, por favor. Debería haberlas querido. Pero parece que soy una mala madre. Verónica y Selena crecieron como los demás niños, pero seguían siendo amigas y socializaban entre ellas. Ambas eran rubias, de ojos grises, tan guapas que incluso con modestos vestidos parecían princesitas. Pero solo el carácter de las hermanas era muy diferente. Selena creció amable, simpática, modesta, estudiaba con diligencia, decía la verdad, protegía a los más pequeños. Verónica no soportaba aprender nada, aunque le prometieran que cuando dominara la lectura le regalarían libros de cuentos de hadas. Además, era impertinente, codiciosa y capaz de hacer culpables a los demás, sin dejar de ser, como se dice, blanca y esponjosa. En general, el director del orfanato esperaba que tales la pusquitomar rápidamente, pero pasaron los años, y los cazadores de adoptar las hermanas no se encontraron. Gran parte de este perjuicio, por cierto, el comportamiento de Verónica, que, si los adultos vinieron, entonces comenzó a comportarse tan desagradable que nadie no podía pensar en llevarlos con su hermana. Un día llegó al orfanato una pareja sin hijos. Y la mujer vio a Katie, que estaba jugando en el arenero y su hermana no estaba en ese momento. La mujer fue inmediatamente a hablar con su supervisor y le confesó que había soñado toda su vida con tener una hija así. Debo advertirle que nuestra Katie tiene una hermana gemela, se llama Verónica, dijo el director. La mujer se sorprendió y soltó una risita. Y su marido dijo con firmeza que, en realidad, esperaban llevar solo a un niño y ya está, no necesitan dos. Entonces, por favor, mire a los demás, suspiró el director. ¿Tenemos niños maravillosos? Pero resultó que esta pareja necesitaba a Selena. Y el propio director pensó que Verónica era una hermana traviesa, solo impedía que Katie tuviera una familia, que viviera una vida normal. Y todo se arregló para que Katie fuera adoptada y Verónica se quedara en el orfanato. Además, las hermanas no supieron hasta el último momento que serían separadas. Naturalmente, fue un gran shock para ambas. El director, sin embargo, esperaba que Selena se recuperara rápidamente de la pérdida, porque ahora viviría una vida buena y bien alimentada con unos padres cariñosos. En cuanto a Verónica, después de separarse de su hermana, se había ablandado. Su audacia, su insolencia, su temperamento explosivo habían desaparecido. Como niña sustituta. Los profesores no podían alegrarse, dicen, ahora no hay problemas. Pero había quienes, por supuesto, sentían lástima por la niña. Y entonces ella fue adoptada. Pasaron los años, Verónica se hizo adulta. Fue adoptada por un famoso profesor de estudios culturales y su esposa, una famosa psiquiatra. La niña recibió un hogar, la educación más excelente, y según se decidió en el consejo de familia, debía seguir los pasos de su padre o de su madre. Pero, por desgracia, todo resultó de tal manera que la madre pronto tuvo que tratar a su propia hija. En el orfanato, donde los padres enojados más tarde apeló, dijo que no, nunca se dio cuenta de ver a cualquier rareza aterradora. Sí, era una niña problemática, pero eso era natural en un lugar así. Y no, Verónica no sufría de ninguna esquizofrenia ordinaria o megalomanía. Su trastorno era mucho más sutil. Solo a veces la visitaban ideas obsesivas y extrañas, que la familia incluso conseguía ocultar con éxito a los demás. Pero, en principio, Verónica era la niña más corriente, mimada y narcisista de unos padres ricos y poderosos. Y empezó como su padre a dedicarse a las cosas bellas, o mejor dicho, a estudiar arte.
Pronto se hizo famosa como hábil especialista en antigüedades, sobre todo muebles. La vida de Verónica era tal que apenas se podía desear otra cosa. No le faltaban admiradores. Pero ninguna de sus novelas duró más de 6 meses y no pudo casarse. Entre los amigos de la familia hablar de ello, pero con cuidado, porque nadie quería pelear abiertamente con un parientes tan influyentes y útiles. Verónica, como parecía, no estaba agobiada por su soledad en absoluto. Pero aún así, conoció a un hombre que consiguió ganarse su corazón y llevarse bien con su difícil temperamento. Resultó ser un hombre llamado Carlo Stone. Era oficialmente un comerciante. Pero también se decía que tenía amplias conexiones con los bajos fondos. Y en los albores de los 90, ya no decían eso, lo sabían de hecho. Sabían que no solo tenía negocios legales. Y de repente se hizo evidente que los talentos de su esposa como un conocedor de antigüedades y muebles caros, en general, puede ser muy solicitado en el nuevo mundo piedras dedicada al comercio de artículos de lujo. Por otra parte, a menudo las transacciones tenían base ilegal. En cualquier caso, así lo indicaban muchas personas implicadas en su negocio. La pareja tenía un hijo, Barry. Con el deseo de proporcionar a su hijo un futuro mejor, fue enviado a estudiar en el Reino Unido. A continuación, en América, en general, para este hombre en el extranjero con el tiempo era más familiar que su país natal. Y Barry no quería entender y aceptar los valores de sus padres y se negó resueltamente a unirse a la empresa familiar con un tinte criminal. Se casó con una extranjera, una chica muy corriente de Provenza, que era hija de un granjero, propietario de varios viñedos. Naturalmente, los padres de Barry estaban furiosos por su desobediencia, amenazaron con abandonar a su hijo. Pero entonces todo cambió. Primero falleció Carlo, que fue asesinado con éxito por sus competidores. Y luego Barry tuvo un hijo, Alex. Selena se disculpó incansablemente con su hijo y quiso restablecer la relación, porque no eran extraños. Y Barry aceptó. Sobre todo porque su familia necesitaba apoyo material. Los viñedos de su suegro sufrían tras la invasión de unos insectos mutantes, que no aceptaban ningún remedio químico o popular. Barry comenzó a enviar anualmente a Alex de vacaciones a su abuela. Y ella lo veía como un hombre que, a diferencia de su díscolo hijo, debía hacerse cargo definitivamente del negocio familiar. Y aunque se las arregló desde la muerte de su marido para transferir completamente el negocio en una dirección pacífica, no criminal, pero seguía siendo la misma persona dura e incluso cruel, todavía tenía conexiones peligrosas. Por lo tanto, usted tiene preguntas, Alex detuvo su narración. Pero en general, fue un descanso forzado, simplemente se les acabó el café y necesitaban pedir nuevas bebidas. Muchas, respondió Harry con sinceridad. Quiero decir, no me cabe todo en la cabeza. ¿Quieres decir que la hermana de mi abuela es mafiosa? Era. ¿Y tú? ¿Trabajando para ella? ¿Pero por qué? ¿Por qué me salvó? ¿Y qué es lo que ella, Verónica, quiere de mí? ¿Y tú? Mira, me doy cuenta de que estoy siendo un imbécil, pero... Dijiste que mi abuela estaba viva. ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Cómo me encontraste a mí, a mi abuela? No lo entiendo. Aquí es donde se pone interesante, Alex sonrió. Ten paciencia y en un par de minutos lo entenderás todo. Vino la camarera, les puso café recién hecho delante y él continuó. Resultó que Verónica había empezado a buscar a su hermana varias veces, pero los primeros intentos fueron infructuosos. Naturalmente, nadie iba a revelarle información sobre quién había adoptado a Selena y eso lo complicaba todo. Pero hace unos meses la encontró. Todo lo que Verónica había pensado sobre el encuentro con su hermana de repente perdió sentido, estaba perdida, no sabía cómo acercarse a ella. Una obsesión la perseguía, Selena la había olvidado, Selena pensaba que ella, Verónica, era una mala hermana. Pero Verónica no quería alejarse. Y encontró la solución, empezó a seguir a su hermana, decidió que si la conocía mejor, encontraría la llave de su corazón. Para ello contrató al mejor detective privado, y también
Se utilizaron cámaras de vídeo y dispositivos de escucha instalados en secreto en la casa de Selena. Se instalaron cuando los bomberos llegaron a su casa no hace mucho. La abuela los dejó entrar. Cuando Harry llegó a casa, ya se habían ido. No creyó que fueran los bomberos y pensó que eran una especie de ladrones que habían venido y probablemente querían sacarle dinero a la abuela, pero se fueron cuando se dieron cuenta de que no había nada que quitarle. «Espera». Harry interrumpió. «¿Quieres decir que nos han estado siguiendo todo este tiempo? ¿Está loca?» «Eres inteligente», sonrió Alex. «Y por desgracia, tienes razón. Mi abuela tiene realmente algunos problemas de su juventud se han agravado en su vejez, ya me entiendes», se dio un golpecito con el dedo en la sien. «Así que un día ve que tu abuela se pone enferma. ¿Y entonces qué hace?» Selena vio todo esto y dijo que tenía que ir a ver qué le pasaba a su hermana. «Pero, ¿por qué no llamó a una ambulancia?» Harry se indignó, y luego apartó la mirada, alzando la voz sin pensar que no necesitaban llamar la atención sobre esta conversación. Verónica dijo que si Selena está viva es cosa del destino. Dijo que deberíamos llevarla al mejor hospital privado. «¿Por qué estabas allí?», decidió Harry con cautela para obtener una respuesta a la pregunta que le había estado agobiando. «¿Por qué llevabas esa máscara?» «Verás», Alex sonrió. «Como he dicho antes, Selena llevaba mucho tiempo haciendo negocios, no del todo legales. Y tal tradición se estableció antes de la muerte de su marido. Si uno de sus chicos va en una misión importante, por ejemplo, para hablar con los competidores, por así decirlo, asistentes de alto rango debe tener la apariencia adecuada para la intimidación y... Después de todo, su marido tenía el apellido Stone. Ahora ya casi no es necesario. Pero, aquí, ella dijo que hacer todo, y yo no podía negarme. Pero... debes saber que no comparto las ideas y principios de mi abuela». «Delirante». Harry tarareó, pero no interrumpió más, sentía que estaba llegando el momento de decir lo más importante. «Nos llevamos a Selena. La llevamos a la clínica. Y resultó que estaba viva. Verás, tu abuela tenía un trastorno raro como la epilepsia, en el que la persona se queda paralizada y no reacciona a los estímulos externos. Por eso pensabas que estaba muerta. Los médicos no saben por qué no apareció antes». Harry emitió un sonido de desesperación y arrepentimiento y se cubrió la cabeza con las manos. Qué mal se sentía. Resulta que la abuela se salvó, pero solo de milagro. «Selena se salvó», continuó Alex. «Pero su estado cuando recobró el conocimiento. En general, se está recuperando físicamente, pero está débil mentalmente. Está en la clínica. La están cuidando. Y en cuanto a ti, es más complicado. Verás, Verónica decidió que su hermana la aceptaría, que tendrían una relación maravillosa si ella, digamos, como regalo. Sacrificarte a ella». «Explícate», pidió Harry con voz incolora, aunque en realidad no quería saber los detalles. «Todavía no sé exactamente lo que quiere hacerte», continuó Alex en tono mundano. «Pero creo que puedes imaginártelo. Teniendo en cuenta que Verónica dirigió el negocio criminal en los 90 en igualdad de condiciones con su marido. Ella cree que mereces ser castigado por la ley. También cree que su hermana no tendría agallas para hacerlo, así que tenemos que ayudarla. Amablemente». «Y tú me salvaste», dijo Harry. «¿Por qué?» «Porque, tal vez, como habrás adivinado, no quiero trabajar para mi abuela. Sabes, al principio no creía que todos esos rumores sobre el crimen fueran ciertos. Sí, muchas cosas están en el pasado para ella. Después de que su marido murió, ella convirtió la mayor parte de su negocio en un negocio legítimo. Y yo podría haber estado dispuesto a soportar algunas de sus rarezas, pero... «Pero tú te vestías de lobo», lo interrumpió Harry y lo miró directamente a los ojos. «Le estabas haciendo el trabajo sucio, ¿verdad?
Tú mismo dijiste lo de hablar con la competencia. No, Alex negó con la cabeza. Fue mi primera salida en personaje. Antes de eso, solo había hecho las tareas de mi abuela, digamos, como uno de los contables de la casa, ayudándola a llevar la cuenta de su patrimonio. Así que decidí salirme del juego. Encontré a un hombre que aceptó ayudarme. Nos hicimos amigos. Y prometí ayudarle a cambio. Se suponía que me iría hace 2 meses. Pero entonces descubrí que existías. Y me pregunté cómo era él, mi primo tercero. Y entonces, como ya sabes, decidí salvar ahora. Y entonces, Alex sonrió. Créeme, te gustará mi plan. No estoy seguro de eso, soltó Harry con sinceridad y añadió con voz entrecortada. Pero no puedo decir que no, ¿verdad? Cierto, dijo Alex. Entonces, tenemos que irnos. Espera. Harry se sintió como una pequeña astilla arrastrada por el mar tempestuoso y no le gustó nada su propio papel. No puedo hacer esto. ¿Qué pasa con nosotros? Mañana llegará la pensión. Y ni yo, ni mi abuela no está en casa. Estamos. Buscar será. En primer lugar, ya han pasado más de 24 horas. Pero tal vez no te han echado de menos todavía, que han estado viviendo como ermitaños. Y la señora de correos vendrá. Probablemente, ella también pensará que no te ha pillado. No pienses. Es todo, créeme, no es importante para ti. Alex le miró muy atentamente, y luego, de forma inesperada y brusca, le agarró del cuello de la chaqueta y tiró de él hacia sí, mirándole directamente a los ojos. Era la mirada de un hombre que sabe salirse con la suya. Por cualquier objetivo. Y es mejor estar con él al mismo tiempo que contra él. Tienes que entender una cosa ahora mismo si vas a estar. ¿Cuál es la expresión? Oh, andarse con rodeos. Bueno, si te andas con remilgos, probablemente acabarás en una zanja con un agujero extra en la cabeza antes de que la señora de correos vuelva a verte. ¿Quieres eso? Pues haz lo que te digo. Llamando a la camarera para pagar, el hermano de Harry arrojó algunos billetes sobre la mesa y salió del café. Volvieron a subir al coche y condujeron de nuevo a toda velocidad. ¿Qué es esto?, preguntó Harry cuando se detuvieron frente a un club, el letrero de neón resplandeciente, la cola fuera del club y la música fuerte y rítmica que salía de las puertas daban a entender la naturaleza del establecimiento. Buscando a la persona adecuada, Alex respondió y arrastró a Harry con él. Harry dudaba mucho que les dejaran entrar aquí, más bien les tirarían por las escaleras. Porque él personalmente tenía el aspecto más desaliñado, su chaqueta estaba rota y el sintético asomaba a jirones, sus mangas estaban grasientas, sus vaqueros rotos y tenía un ojo morado. El público tenía un aspecto, como estaba de moda decir, glamuroso. Las chicas, a pesar de la temperatura bajo cero del aire, exhibían las piernas por debajo de las minifaldas, sobre los hombros de los abrigos de piel, los invitados aparcaban sólidos coches extranjeros. Pero el guardia de seguridad, que parecía un gorila con el ceño fruncido, sonrió de repente a Alex e incluso le estrechó la mano, y luego, sin dignificar a Harry con una mirada, les dejó entrar. Hubo un estruendo de indignación entre la gran multitud que había detrás de ellos, pero fue inmediatamente cortado por las puertas y ahogado por la música infernalmente alta. Harry nunca había estado en un club de verdad antes de su alta, era una discoteca de pueblo. Giró la cabeza alrededor. Uf, hay tanto que ver. Incluso hay un espectáculo de fuego en un escenario. Y había chicas semidesnudas moviéndose en altos volardos rodeados de vallas de bar, serpientes retorciéndose. Harry tragó saliva. ¿Qué podría ser la persona adecuada aquí? Tal vez sería algún hombre rico con contactos que sacaría a su abuela de aquí y entonces. Harry sabía con certeza que le pediría perdón por todo. ¿Y entonces? Volvería a casa y eso sería todo, nada más en el mundo, olvidar todo como un sueño terrible. Vivir honestamente, pacíficamente, tranquilamente. Y dejar que la abuela, sea cual sea su carácter, viva hasta los 100 años. Guapa.
Alex saludó con la mano a una de las chicas, una rubia bronceada, cuyo cuerpo brillaba con purpurina. La chica, al darse cuenta de la presencia de Alex, abrió la puerta de su jaula y bajó las escaleras. Chilló contenta y se le echó al cuello, se abrazaron. Los ojos de Harry se abrieron de par en par al ver a Diana. Se había teñido el pelo de rubio, había adelgazado y... Creo, pensó con ardiente vergüenza, ¿se le habían agrandado los pechos? Pero sin duda, era ella. Y era salvaje encontrarse aquí con una chica modesta y excelente que... bailando, casi desnuda, excepto por unos micro shorts y un top corto de cuero rojo. ¿Harry? Diana también lo reconoció y pareció igualmente sorprendida. ¿Os conocéis? Alex arqueó una ceja. En cierto modo, murmuró Diana. Ya veo, asintió Alex. Tenemos que hablar. Es urgente. Los tres se dirigieron a la mesa, o más bien a un reservado donde el ruido de la discoteca no era tan fuerte. Alex hizo un gesto a la camarera que se les acercó volando, también, por cierto, no muy bien vestida. Diana se quitó los zapatos de plataforma con un gemido, metió un pie y empezó a masajearlo. Creía que ibas a estudiar medicina, soltó Harry. Así es, el primer amor, secreto y no correspondido, lo miró con el ceño fruncido desde debajo del flequillo. Pero de algo hay que vivir. Crecimos en el mismo pueblo, explicó Diana a Alex. Yo le ayudaba con sus clases. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué haces aquí? En pocas frases Alex explicó su situación. Harry tenía muchas ganas de caerse bajo tierra, porque su despreciable hazaña también había sido contada. Lo entendería si Diana, por ejemplo, le hubiera golpeado en la cabeza con el zapato y le hubiera dicho que le daba asco sentarse al lado de semejante canalla. Pero ella se limitó a escuchar, a preguntar a Alex. Y por eso necesitamos tu ayuda, terminó. No lo entiendo, Diana arrugó la nariz y luego entornó los ojos. ¿Quieres decir que Selena está en Goodwill? Exacto, asintió Alex, luego se volvió hacia Harry. Es cuidadora de ancianos a tiempo parcial. Está adquiriendo experiencia y práctica, por así decirlo. No estoy segura de que sea un buen plan, Diana, como hacía tiempo, empezó a morderse nerviosamente la uña. No tenemos otros, sonrió Alex. Y además... podré agradecértelo. ¿Cómo os conocisteis? Harry se dio cuenta de que se estaba entrometiendo, pero le dolió ver a Diana abrazada a Alex, apretándose contra él. Salimos un tiempo, dijo la chica, avergonzada. ¿Y si nos pillan? ¿Y si llaman a seguridad? ¿Y si es peligroso para la abuela?, preguntó Harry, a quien el plan le parecía una locura. No tenemos más opciones. Y además... créeme, este no es el peor lío en el que me he metido. Así que... Diana, tenemos que tomar una decisión ahora mismo. Vale, la chica suspiró, y entonces, quitándose la peluca, resultó que tenía el pelo negro como la brea. Sacudió la cabeza y se pasó los dedos por la cabeza, cepillándose los rizos despeinados. Me quedan 4 bailes y luego... De ninguna manera, dijo Alex, como cortado. Necesitaremos ese tiempo para nosotros. No te preocupes, hablaré con el dueño, el absentismo te será perdonado. Luego me vestiré, dijo la chica y echó a correr hacia las profundidades del club. Harry la esperó con la mirada perdida en la multitud de la pista de baile. Alex estaba haciendo algo en su teléfono. Finalmente, Diana regresó, con unos vaqueros, unas graciosas botas rosa chillón y una chaqueta del mismo tono fucsia chillón. Estupendo. Empecemos, dijo Alex, levantándose. El buen Doll fue diseñado para ser un cruce entre una clínica moderna y una residencia de ancianos de lujo. Por lo general, los residentes eran personas que no solo necesitaban atención las 24 horas del día, sino también tratamiento, procedimientos regulares y exámenes de alta precisión. En el vasto territorio, rodeado por una valla con un puesto de control de seguridad, había edificios con habitaciones para los huéspedes, comedor y otras instalaciones necesarias, y, además,
también para el ocio cultural y de entretenimiento, por ejemplo, había una sala de cine, biblioteca, teatro. Y alrededor de todo esto había un parque bien cuidado, donde en verano florecían en abundancia las flores, y ahora, en invierno estaba decorado con esculturas de hielo y nieve. A las 10:30 de la mañana 2 coches entraron en el territorio del Dobroydol. En el primero iba, según informaron a los guardias, un nuevo empleado de talento, el joven Dr. Harry, así como desde hacía algún tiempo ya trabajaba aquí Diana, que, según la leyenda, era pariente lejana de Harry. El segundo era Michael, un cliente potencial del buen Dole, que quería hablar de cómo meter a su bisabuelo en él. El plan de la pequeña compañía de aventureros era que Alex, a quien nadie en la clínica había visto nunca a los ojos, distrajera al dueño de esta institución, que hoy iba a hacer una ronda personal por sus posesiones. Harry y Diana debían encontrar a Selena y sacarla silenciosa y discretamente del edificio, llevarla al coche y esconderla en el asiento trasero, y luego, por supuesto, todos tendrían que salir de aquí. Y al principio todo fue como según el plan. Alex subió al segundo piso y fue a la oficina del dueño de este lugar, tuvo una conversación minuciosa. Harry y Diana fueron al lugar donde vivían los ancianos. Ya se sabía que a Selena la habían puesto en la 13ª habitación, que era la más alejada del pasillo. «Diana, ¿ahí estás?». De repente, una chica regordeta con uniforme de enfermera los alcanzó. «Ayúdame. Austin ha vuelto a hacer de las suyas». Diana suspiró. Austin era uno de los pacientes más problemáticos. Parecía el diente de león de un anciano, pero a veces se imaginaba que estaba en peligro, que unos extraterrestres querían robarlo, y entonces empezaba a esconderse en los lugares más inesperados. Ahora se escondía en el armario. Y se negaba en redondo a salir a comer, maldiciendo al personal, diciendo que no querían darle de comer sopa de pollo y fideos, y le dejaban para experimentos. Diana tenía un don poco común, podía encontrar un lenguaje común incluso con los ancianos más desagradables. Y por eso su colega insistió, literalmente le tiró de la mano para que la ayudara a tratar con este abuelo. «Tardaré 5 minutos», Diana miró a Harry suplicante. «Enseguida voy, ¿vale?». El falso médico no tuvo más remedio que acceder. Caminó solo hasta el final del pasillo y empujó la puerta de la habitación. Selena estaba aquí. Estaba sentada en una silla junto a la ventana y observaba la nieve que caía tras el cristal. De camino hacia aquí, Alex le había contado por fin a Harry con detalle el estado de su abuela. Y había buenas y malas noticias. Selene, tal y como habían prometido los médicos, debería recuperarse muy pronto. El extraño ataque no había dañado su capacidad de moverse, hablar o pensar con claridad por sí misma. Sin embargo, tenía amnesia. Los médicos le aseguraron que con un par de días de reposo recuperaría la memoria. Por ahora, Selene solo sabía su nombre, recordaba que tenía un nieto, sabía que era huérfano y que la quería. Y también le dijeron que un muy buen amigo la había traído a este lugar, pero que era un hombre ocupado y por eso aún no podía visitarla en persona. Entrando en la habitación, Harry cerró la puerta tras de sí. «Abuela», llamó en voz baja y se quedó inmóvil, sin atreverse a dar un paso más. Allí estaba, su propia abuela. ¿Cómo había podido ser tan cruel con ella? Casi sin aliento por el hecho de que aquí, con sus propios ojos estaba convencido de que ella estaba viva y bien. La anciana giró la cabeza y miró atentamente al que entraba. «Buenas tardes», dijo y sonrió. «¿Eres mi nieto?». «Sí, abuela», respondió Harry sonriendo. «Y he venido a llevarte a casa», añadió. En realidad, por supuesto, era una gran mentira. Alex ni siquiera había explicado cuál era su plan a continuación, pero por ahora le prometió que la llevaría, que pondría a Katie detrás de un apartamento seguro donde su hermana pequeña no pudiera llegar a ella. No es que Alex dijera que Verónica era capaz de hacer daño a Selena. Pero insinuó que, a diferencia de Selena, su abuela no era precisamente estable y normal en cuanto a su psique, así que si Selena había conseguido desenamorarse de su hermana con el paso de los años, o no quería restablecer en absoluto las relaciones familiares, su reacción podría ser impredecible. Y luego estaba su maniática idea sobre él,
Harry. Bueno, era complicado. Y todo lo que quedaba era confiar en su hermano. ¿Harry? Exclamó Selena y le tendió los brazos. Su nieto se acercó y la abrazó. Abuela, te van a dar el alta. Vámonos a casa. ¿De verdad? A Katie se le iluminó la cara. ¿Y yo qué pensaba? Estoy harta de este sitio. Es limpio y bonito, como un sanatorio, pero sigue siendo un hospital. Es extraño. Nieta, tengo miedo. Apretó con fuerza la mano de Harry. ¿Volverá a mí? Volverá, abuela, respondió él. Ahora vamos a salir de aquí, creo que todo irá mejor. Te acordarás de todo, sonrió, lanzó una mirada ansiosa a la puerta. Parecía que iban a irrumpir gritando que él no era un médico de verdad y que todo estaba perdido. Pero uno de los empleados acaba de pasar por la habitación. Vamos, abuela. Harry sacó de la bolsa que había traído una ligera pero cálida chaqueta de invierno, botas de invierno y un cálido traje de punto, un gorro, guantes, bufanda. La abuela cogió las cosas, y Harry se escondió un rato en el cuarto de baño, para no molestarla en su cambio de ropa. Pero cuando volvió, resultó que Selena tenía algunos problemas, así que le costaba ponerse los calcetines y los zapatos. Yo te ayudo, abuela, dijo, y le ayudó con eso, así como con la ropa exterior, la bufanda, los guantes y el gorro. ¿No jurará el médico? Dijo que tardaría mucho en curarme. No lo hará, abuela, dijo Harry, mirando al pasillo con aprensión. ¿Dónde demonios habrá desaparecido Diana?, pensó Harry preocupado, y entonces, dándose cuenta de que no podía esperar más, se llevó a su abuela. Por el camino se cruzaron con algunos miembros del personal, pero nadie les prestó atención. ¿Dónde te habías metido? Harry se abalanzó sobre Diana, que se les había acercado literalmente desde la esquina. Lo siento, no he podido llegar antes, dijo ella. ¿Quién es? ¿Tu prometida?, preguntó Selena. Solo una amiga, respondió Harry. Era terriblemente extraño, pero cuando su abuela había llamado así a Diana, le había dado escalofríos. ¿Y si Diana fuera realmente su prometida, o incluso su esposa? No, claro, sería pura fantasía. Hay demasiado que los separa. Y después de lo que ha hecho, probablemente no tenga derecho a una vida normal en absoluto. Harry decidió de pronto que, cuando aquello terminara, debería contarle a su abuela lo que había hecho. Y dejar que ella decidiera qué hacer al respecto. Perdonar o... Lo más probable, pensó el chico con amargura, es que ella decidiera repudiarlo por completo, y eso sería una reacción humana normal. Harry empezaba a pensar que la suerte estaba definitivamente de su lado porque los tres ya habían llegado a la salida, pero de repente... ¿Selena? ¿A dónde vais? Hay un tipo delgado y con gafas, parece un médico. Me lleva mi nieto, asintió la anciana. Me han dado el alta. ¿Quién lo ha decidido? El médico de gafas frunció el ceño y miró con suspicacia a Harry. ¿Quién es usted exactamente? Y yo. Y... yo, el chico no sabía qué decir. Harry, su abuela ahora también lo miraba atentamente, como si acabara de fijarse en su ropa. ¿Qué? ¿Trabajas aquí? ¿Cuándo aprendiste a ser médico? Harry se sentía literalmente atrapado, porque el hombre del uniforme de guardia ya los estaba mirando, y una enfermera entrometida se había pasado por allí. Pero de repente sonó la alarma de incendios. Urgente, todo el mundo fuera. Diana chilló y apartó al hombre de gafas de su camino, arrastrando a Selena hacia adelante bajo el brazo, y tú te habrías caído a esa velocidad, pero no lo hiciste porque Harry la sostenía bajo el otro brazo. ¿Qué fuego? Los ojos de Harry se abrieron de par en par mientras saltaban al aire libre y se apresuraban a doblar la esquina del edificio. Nada, se oyó la voz de Alex, que también estaba allí. Pero enseguida se aclaró, ya que una de las ventanas del primer piso de este lado del edificio estaba abierta. ¿Tu trabajo?, preguntó Diana entrecerrando los ojos. Alex asintió en dirección al aparcamiento. Venga, vámonos.
Nieto, ¿qué está pasando?, preguntó Selena asustada y confusa. No pasa nada, abuela, contestó él. Es un amigo, se encontró en el momento siguiente. ¿El qué me trajo aquí? Ah, gracias. De nada, solo hacía mi trabajo, sonrió Alex. Casi corrió hacia el aparcamiento. Mete a todos en el coche. Atraviese el portón desbloqueado según el protocolo de seguridad del Buen Dol. El guardia lo abrió para que los bomberos pasaran libremente. Pero al final no llegaron porque no se les llamó, y no se les llamó porque el director de la buena voluntad calmó a todo el mundo diciendo que sabía de buena tinta que era una falsa alarma. Sí que lo sabía. Porque Alex, tras entregarle un grueso fajo de billetes, le había pedido ese pequeño favor para seguirle el juego. Y porque Alex le había ofrecido una suma mucho mayor de la que podía obtener de Verónica, y en no pequeña parte porque Alex sabía amenazar hábilmente a la gente cuando era necesario obligarla a hacer algo. Fue por estas razones que el director de la Good House había activado en falso el sistema de alarma del complejo él solo durante 5 minutos. No lo fuerces, exigió Harry. No lo hago, eso te parece a ti, replicó Alex. No te preocupes, sigo las normas. Casi. ¿Qué va a pasar? Harry cabalgaba nervioso en el asiento. ¿Para qué y qué va a pasar?, preguntó Selena, que estaba sentada con Diana en el asiento trasero. No os preocupéis, Alex se volvió hacia las pasajeras y sonrió encantadoramente. Por suerte, os hemos rescatado. Y ahora estaréis pronto en casa. ¿Cómo te encuentras? No muy mal, suspiró Selena. Pero tengo la mente un poco nublada. Todo lo que está pasando me parece extraño. Estoy de acuerdo, dijo Diana. Es como si estuviéramos en una película. Y el que escribió el guión, está claro que no está todo en casa. Llegamos, Alex aparcó el coche en el patio de un complejo de apartamentos moderno y bien mantenido. Los 4 entramos en la entrada, subimos a la 6ª planta. Alex abrió la puerta, entraron en el pasillo oscuro porque las ventanas del apartamento estaban detrás de persianas cerradas. ¿Se ha fundido la bombilla?, preguntó Harry, porque Alex crujía en la penumbra. De repente, la puerta dio un fuerte portazo y se encendió una luz. Resultó que Alex estaba agarrado con el brazo alrededor del cuello por un hombretón que casi atravesaba el techo con su calva, y el hermano de Harry no podía hablar, a juzgar por la expresión de su cara, y apenas podía respirar. Selena jadeó, Diana chilló, y Harry se quedó sin habla al darse cuenta de que ahora sí que estaban en verdaderos problemas. Porque en medio de la habitación, desde el pequeño pasillo que atravesaba las puertas abiertas de par en par se podía entrar directamente en el espacioso salón. Verónica estaba de pie en medio de la habitación. Junto a ella había unos tipos muy serios y evidentemente armados. Y yo que estaba tan segura de que al menos los míos no me traicionarían, dijo la abuela de Harry y se dirigió despreocupadamente al hombretón. Suéltalo. Lo necesito vivo. Por ahora. Como este. Señaló a Harry con el dedo. ¿Verónica? La voz de Selena sonaba. ¿Impresionante? Era una mezcla de sentimientos, reconocimiento, incredulidad de que aquello no fuera un sueño sino la realidad, una emoción al borde de la alegría cuando uno estaba dispuesto a creer en lo mejor y solo estaba a un paso de ello. ¿Verónica? ¿Eres tú? Selena, los labios de la mujer del lujoso traje púrpura temblaron. ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo podría alguien olvidar a su hermana? Pero... los médicos dijeron que te olvidaste. ¿Qué tienes amnesia? Qué bonita escena en el espíritu de las telenovelas brasileñas, comentó Alex tranquilamente, frotándose el cuello. El tipo miraba a su alrededor y Harry adivinó que su hermano estaba pensando en la forma de retirarse con las menores pérdidas. De hecho, estaba buscando cualquier vía de escape. Selena y Verónica estaban hablando. Una a una y juntas. Verónica dijo que había estado buscando, pero que todo era inútil, y de repente... todo funcionó. Pero ella no sabía cómo abordarlo y decidió esperar un poco. Y aquí que la espera se convirtió en tragedia.
Harry vio condenadamente cómo el rostro de su abuela se ponía blanco al enterarse de lo que había hecho. «Me he acordado», exclamó. «Creía que estaba soñando. Pero lo oí. Lo recuerdo. De pie sobre mí, allí en el granero. Y...». Disculpándose, Selena se volvió hacia su nieto. «¿Cómo pudiste hacer eso, cariño? ¿Cómo has podido? Creí que habías muerto. Creí que ya no te importaba», dijo Harry con los labios y la lengua entumecidos. «¿Por qué no me dijiste que querías irte? ¿Por qué no me dijiste cuáles eran tus sueños?» «Intenté hablar a veces». «Lo sé», sacudió la cabeza. «A veces he sido tan egoísta. Tenía miedo de que me dejaras, de que la vida en la ciudad diera vueltas, de que conocieras a una chica, de que tuvieras tu propio destino y...». «Lo siento, Harry, pero cuántas historias como esa ocurren cuando la gente olvida, abandona a sus viejos». «Eso me pareció a mí», suspiró y sonrió con tristeza. «Que si te hubieras quedado conmigo. No para siempre, pero al menos unos años más, entonces todo estaría más tranquilo. Y el hecho de que resultara así, deberías saberlo». «Está bien, es suficiente. Basta ya». La cara de Verónica se contorsionó, dio un pisotón, apretó los puños. «¿Cómo puedes hacer esto? Él es... Tu nieto es un degenerado. Lo vi todo, lo oí todo. Después de lo que ha hecho, después de lo que ha hecho». «Lo sé», dijo Selena con firmeza. «Cometió un error. Es un chico joven. ¿Está mal de la cabeza? Si supiera que estoy viva, haría cualquier cosa por salvarme, daría hasta lo último». «¿Qué? Eso es ridículo». Verónica se rió, girando los ojos hacia el techo. «¿Sabes? Tú y yo nos parecíamos mucho entonces. Y aunque vivíamos vidas diferentes, también aquí hay similitudes. Tu nieto es un traidor, un monstruo. El mío también», asintió a Alex. «No es mejor. Pero tú, hermana, siempre fuiste más débil que yo, siempre tuviste tan buen corazón». Ahora Verónica temblaba visiblemente, y su rostro se puso blanco. «Y casi te arruina. Pero ahora que te he encontrado, no dejaré que te sigas arruinando. Te pido perdón». «¿Por qué?». Selena no entendía. «Verónica, Verónica. Dame un abrazo. Han pasado años, hermanita». La abuela de Harry se acercó a ella con los brazos abiertos. Pero Verónica no pareció darse cuenta. «Deshazte de ellos». «Ya», dijo con cuidado Verónica, el hombretón que antes había sujetado a Alex. «¿Quieres que los echemos a la calle?». «No, idiota». Verónica estaba prácticamente gritando. «¿Destrúyelos? Aquí y ahora». «Oh, Katie. Créeme, te va a doler ver esto al principio. Pero luego te darás cuenta de que estoy haciendo todo esto por ti. Mira. Ahora la gente que nos hizo daño a ti y a mí va a morir». «Verónica, ¿de qué estás hablando?». Selena parecía a punto de desmayarse. Los tipos con aspecto de gángster que estaban subordinados a Vera se miraron confundidos. «Vamos», dijo uno de ellos, un tipo pelirrojo de complexión robusta. «A mí me contrataron como guardaespaldas de la oligarquía, y no me apunté al crimen». «Claro que no». Verónica volvió a reír, y Harry, aunque no era psiquiatra ni 1000 veces, sintió que la risa procedía de una persona que se tambaleaba al borde de la auténtica y más oscura locura. Era imposible esperar aquello de una frágil anciana. Por eso todos los presentes se perdieron el momento en que Verónica se abalanzó de repente sobre uno de los hombres que trabajaban para ella y le arrebató un arma de la funda. Y al momento siguiente ya estaba apuntando a Harry. «Enhorabuena, cabrón», siseó Verónica. «¿Serás el primero?». «No». Selena se puso delante de Harry, con los brazos extendidos, cubriéndolo literalmente. «No te atrevas. No tocarás a mi nieto».
Apártate, hermana. Solo quiero eliminar el obstáculo que te impide ser verdaderamente libre y fuerte. Y luego me encargaré del mío. Tendría que haberle hecho eso a su padre alguna vez, pero tenía ese estúpido instinto maternal en mí. Se rió de nuevo, y tosió. Por encima de mi cadáver, exclamó Selena. Alex, mientras tanto, se movía silenciosamente a lo largo de la pared. Harry supuso que quería llegar a la puerta principal. Pero aquí Selena le tendió la mano, agarró a aquel tipo alto por el dobladillo de la chaqueta y tiró de él hacia ella, colocándolo casi literalmente junto a Harry. Y sin dejar de mirar a Verónica. Una vez fuiste mi hermana. Eras todo mi mundo. Pero entonces, la vida nos separó. Si tan solo pudiéramos hablar, Selena sonrió amargamente. No dejaré que hagas daño a los chicos. No, no te atreverías. Harry. Es mi familia. ¿Cómo sabes que no me atrevería?, preguntó Verónica. Sus dedos se movieron. Parecía que en un momento ocurriría lo irreparable. Pero de repente Verónica intentó respirar hondo. Su rostro se contorsionó de angustia y miedo. Su mano libre se levantó y se apretó contra su corazón. Y... No me encuentro bien, susurró, y luego, soltando el arma, empezó a hundirse lentamente en el suelo. Los siguientes acontecimientos se fundieron para Harry en un confuso e imposible caleidoscopio. Alex está llamando a una ambulancia. Y su propia abuela tampoco se encuentra bien, pero es valiente e imparable, quiere estar cerca de su hermana. Pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, Verónica muere menos de 24 horas después. Recuperó brevemente la conciencia y tuvo tiempo de hablar con su hermana. Harry no estaba presente, pero Alex estaba allí porque su abuela se lo permitió. Harry tenía mucho miedo de que tanto estrés tuviera un mal efecto en Selena, pero ella... ¿Aguantando? Dijo que ahora tenía que ocuparse del funeral de su hermana. Y también resultó que había un montón de asuntos de los que ocuparse. De todos ellos se encargaba Alex y Cyril era el nombre del hombre que Harry había confundido con el mayordomo y resultó que era el aliado muy secreto de Alex que les había ayudado a escapar de la mansión campestre de Verónica. Harry se sentía perdido y solo. Diana le ayudó a no caer en el abatimiento en absoluto, estaba allí para hablarle de las cosas, recordarle que debía comer y beber. Harry y su abuela volvieron al apartamento que Alex les había alquilado. Y por supuesto, hablaron de muchas cosas. Probablemente fue la conversación más franca que abuela y nieto habían tenido en años. Se disculparon por muchas cosas. Confesaron muchas cosas. Y acordaron muchas cosas para el futuro. Y entonces, después del funeral de Verónica, Alex dijo de repente que después de terminar algunas cosas, volaría de vuelta con su padre. ¿Y yo qué?, preguntó Harry, que de repente se sintió muy triste porque había encontrado a su primo segundo, pero estaba desapareciendo. ¿Y tú?, sonrió Alex. Tranquilo, no me voy a Marte. Ya nos veremos. Y por cierto, ahora debes de ser un hombre muy serio. Ya lo sé. Harry asintió. Tengo que cuidar de mi abuela. ¿Te lo ha dicho ya? Alex le miró con los ojos entrecerrados. ¿El qué? Harry no lo entendía. Verónica cambió el testamento después de encontrar a su hermana. Incluyó a mi padre y a Selena. Así que... tu abuela se queda con la mitad de la fortuna de Verónica. Y eso, créeme, es mucho. Pero como no es solo dinero, y no solo dinero, sino también algunas empresas, entonces... tendremos que ponernos serios. Al principio, por supuesto, necesitaremos un gerente. Recomiendo mantener a la gente que ayudó a Vera con todo. Son confiables. Y lo principal no está relacionado con esos asuntos de los 90. Y luego... necesitas estudiar en serio. Porque un día todo será tuyo. La mente de Harry no podía asimilarlo todo. Hubiera gritado de felicidad y saltado de alegría al saber que su abuela ahora era millonaria.
Pero ahora solo se encogió de hombros y tarareó. Pero estuvo de acuerdo con todo lo que dijo Alex. Y le pidió que le ayudara en todo lo que pudiera. Él dijo que lo haría, por supuesto, y prometió no perderse, ni siquiera cuando volara a casa. Harry también recordó que originalmente el capital de Verónica había sido ganado no solo por algún negocio honesto, sino también por medios criminales. Por supuesto, eso fue hace mucho tiempo. Pero a Harry le pareció que estaba mal poseer semejante dinero. Así que habló con su abuela. De nuevo con franqueza y honestidad. Y llegaron a la decisión de que era justo donar gran parte del dinero a obras de caridad. Decidieron que ayudarían a todos los ancianos, a los niños de familias numerosas, a los animales sin hogar, en general, al menos de alguna manera habría que intentar utilizar ese dinero para buenas obras. Y entonces Harry se reunió con Diana. Le dio las gracias por todo y le preguntó si iba a dejar el club. ¿Por qué? Bueno, es así. Es que bailas para todo tipo de hombres allí. Yo ni siquiera me quito la ropa. Resopló fingidamente indignada. Solo bailo. Bien, haz lo que quieras. Harry agitó la mano. No me importa. Claro que no te importa. Diana frunció el ceño. ¿Por qué iba a importarme? Bueno, estaba pensando. Que si estuviéramos saliendo, podría hablar honestamente con mi novia, decirle lo que me gusta o lo que no me gusta. Diana guardó silencio durante unos minutos. Luego sonrió cálidamente. ¿Es una oferta para ser pareja? Salió como una tonta, ¿no? Un poco, pero entiendo. Tendré que pensarlo. No tengo prisa. Pero por ahora, podemos ser solo amigos, ¿de acuerdo? Harry asintió y alargó la mano y suavemente, con cuidado, con delicadeza, entrelazó sus dedos con los de ella, se pararon en el paseo marítimo y observaron cómo el sol se hundía lentamente bajo el horizonte, la nieve centelleaba. La abuela te invita a tomar el té de la tarde. Tal vez podrías venir, no se sentirá tan sola después de, no terminó, pero Diana le entendió sin palabras y le dijo que iría. Harry sabía que su vida había cambiado dramáticamente, se había puesto patas arriba. Pero lo más importante, sabía que él mismo había cambiado. Y esto era solo el principio. Pero nunca volvería a ser el mismo. Y esperaba que podría ser una persona mucho mejor.